Buenos días a todos, qué gusto saludarlos, qué bendición, que estamos un domingo más reunidos para seguir honrando a nuestro Señor, para seguir aprendiendo de su palabra y seguir en este camino de discípulos al que Él nos ha llamado. Así que me gozo mucho de que estemos ya reunidos y vamos entonces a compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos a leer en el libro de Eclesiastés, capítulo 5 y versículo 1, para que todos abran sus Biblias. Eclesiastés 5:1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Acompáñame a orar. Amado Padre Celestial, Señor, abrimos tu palabra, Señor, por la fe, abrimos tu palabra, Señor, para que la voz se manifieste y pueda traer un mensaje a nuestras vidas, un mensaje que nos permita, Señor, tener medida, que nos permita, Señor, que despierte nuestro espíritu y que nos permita, Señor, seguir avanzando en este llamamiento que tú nos das como discípulos y como hijos. Señor, por la fe a la sombra del Omnipotente donde nos ubicamos, en ese lugar donde el enemigo no puede robar la palabra ni puede estorbar este momento de aprendizaje. Y también, Señor, por la fe damos continuidad a la paz, Señor. Queremos estar en la paz, queremos que la paz esté en nuestros hogares, que esa reconciliación sea permanente, Señor, en nuestros corazones. Gracias, mi buen Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hay una clave en lo que nos vamos a enfocar de lo que estamos leyendo hoy y lo que vamos a aprender hoy. Y lo vamos a leer de nuevo. Dice: cuando fueres a la casa de Dios. Esta primera parte que leímos ahorita, la entendemos que es un mensaje para aquellos que van a la casa de Dios o para aquellos que van a la iglesia. Dicho de otra manera, es un mensaje para los cristianos, es un mensaje para los que siguen a Dios, es un mensaje para los que se congregan. Nosotros hemos entendido que es el Espíritu Santo el que nos congrega de manera espiritual para que ahorita por el medio virtual podamos tener esta reunión y compartir todos y que la palabra de Dios pueda seguir llegando a muchos lugares y que pueda alcanzar a muchas personas. Pero también está lo que llamamos las reuniones presenciales, donde todos nos reunimos, nos congregamos, celebramos y participamos. Entonces es un mensaje donde dice: esto es para aquellos los que van a la iglesia, los que sienten el deseo de buscar al Señor, para aquellos que saben que deben, fueron enseñados desde niños y deben acudir y deben rendirse y deben buscar y deben avanzar y deben estar en este ejercicio de continuo de buscar a Dios. Entonces es un mensaje para aquellos que van a la iglesia, es un mensaje para los cristianos. Entonces cuando fueres a la casa de Dios y lo vamos a entender así, viene la primera instrucción: guarda tu pie. Cuando dice guarda tu pie no son tus pasos, no vayas con tus pensamientos, no vayas con tu intención, no vayas con tu deseo personal. Guarda aquello lo cual nos identifica o aquello por lo cual nosotros decimos: yo voy a la iglesia por esto, yo voy a ir a hacer esto, yo lo voy a ir a pedir a Dios esto, yo ya tengo programado qué es lo que voy a hacer en la iglesia y qué es lo que yo voy a demandar de Dios, qué es lo que yo voy a llegar a declarar o lo que yo voy a hacer. Lo que está diciendo es: cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, o sea, no avances en las intenciones que en lo personal o en lo emocional tienes, sino detente primero. Y dice entonces: guarda tu pie y acércate más para oír. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. ¿Por qué es importante el oír? ¿Y por qué la palabra en este libro nos está diciendo de nuevo, como lo hemos visto en muchas otras porciones bíblicas, lo importante de oír, lo importante de escuchar? Porque dice la palabra que para que despierte la fe en nosotros, que para que esa se haga activa, la llave para volver en sí, que es lo que sucedió con el hijo pródigo, y para que nosotros tengamos ese despertar espiritual, la clave o la llave es el oír.
Pero no oír cualquier voz, no oír cualquier palabra, no oír cualquier frase motivadora, ni cualquier frase que se adapte a lo que nuestro deseo nos pide o lo que nosotros queremos, sino a escuchar la voz que viene de Dios. A escuchar la voz y la palabra de Dios, y que ésta, como lo decimos muchas veces, encuentre lugar en nosotros y nos permita ese despertar espiritual, y que sea tomado como la instrucción, que sea tomado como el mandamiento, para que nosotros podamos reaccionar, podamos despertar, podamos revivir en respuesta a lo que la palabra de Dios tiene o dice de nosotros. Entonces, otra vez, cuando fueras a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Y esta es la clave de lo que esta mañana estamos hablando. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben, y mira qué exigente lo que se está diciendo aquí, qué duro lo que se dice aquí, porque no saben que hacen mal. Entonces, el que se acerca para oír la palabra de Dios, lo vamos a entender así, ese es el que hace el bien. Pero el que no se acerca para que su oído sea despierto, el que no se acerca para entender la revelación del mensaje, el que no se acerca para conocer el plan de Dios, el que no se acerca para buscar el hacer la perfecta voluntad de Dios, ese se ha acercado para ofrecer el sacrificio de los necios. Y aquel que presenta el sacrificio de los necios, dice aquí, es uno que le faltó conocimiento. ¿Por qué? Porque no sabe que hace el mal. Dice la palabra, mi pueblo ha sido destruido, mi pueblo murió, mi pueblo durmió, mi pueblo fue separado porque le faltó conocimiento. Y esto es algo importante. Y algo en lo que hemos predicado mucho y hemos hablado mucho. Porque la falta de conocimiento no se debe a que no esté disponible el lugar donde el conocimiento está. No se debe a que no está disponible donde vamos a ir y trabajar para ser entendidos. O sea, el conocimiento, la voz del Padre, la palabra de Dios está al alcance de cada uno de nosotros. Pero falta el conocimiento, porque nosotros debemos levantarnos para ir y escuchar la voz del Padre y tomarla como instrucción, y tomar la palabra y leerla y estudiarla y meditarla para recibir el mensaje, para recibir la revelación de lo que la voz de Dios tiene allí como instrucción, como mandamiento para nosotros. Entonces aquí entendemos, y nos lo dice esta porción bíblica, esta parábola. Entonces hay un sacrificio que se le llama el sacrificio de los necios. Y cuando buscamos en la Biblia, vamos a encontrar muchos sacrificios que se ofrecen o que se presentan. Y conocemos, de los muchos que hay, vámonos a los más comunes, si yo le podría llamar de esa manera. Por ejemplo, la Biblia nos enseña acerca del sacrificio de alabanza. La Biblia nos enseña, por ejemplo, el sacrificio de paz. La Biblia nos enseña acerca del sacrificio por el pecado. Nos enseña acerca del sacrificio de acción de gracias. Nos enseña del sacrificio por expiación. Nos enseña del sacrificio por la culpa. Y también encontramos lo que dice acá en Eclesiastés, el sacrificio de los necios. Y cuando nos vamos a comprender la dualidad, entonces, si hay un sacrificio de los necios, es porque también hay un sacrificio de los entendidos o de los sabios. El sabio es el opuesto al necio. Entonces, si dice, cuando te acerques a la casa de Dios, acércate para oír, porque el que oye es el que despierta espiritualmente. El que oye es aquel en quien la fe se hace efectiva, la fe se hace verdadera y puede ofrecer el sacrificio de los sabios, el sacrificio que agrada a Dios.
Pero el que no se acerca para oír la palabra de Dios, el que no se acerca para conocer el mensaje de Dios, el que se acerca para solo escuchar una palabra vacía, pero que su manera de vivir siga siendo con la forma de este mundo, que la palabra de Dios no la reciba como una instrucción o como un manual de vida, lo que en realidad va a hacer es presentar a Dios el sacrificio de los necios. Dice Proverbios capítulo 15 y versículo 14, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Entonces, el corazón entendido, el espíritu entendido, el espíritu que conoce al Padre, el espíritu que medita en la palabra, el espíritu que ora, el espíritu que intercede, el espíritu que está en ese ejercicio de ser esforzado y valiente por conocer la voluntad del Padre, ese es el que busca la sabiduría. Y ahora aquí tenemos una clave que la misma palabra nos dice: buscad y hallaréis. O sea, el que busca la sabiduría va a encontrar la sabiduría. Pero dice, más la boca de los necios, más lo que habla el necio, más lo que sale del corazón del necio, dice, se alimenta de necedades. Y si éste se está alimentando de necedades, ¿qué es lo que va a estar, qué es lo que le controla? ¿Cuáles son los pensamientos que él tiene? ¿Cuáles son los sentimientos que él tiene? Aquellos que se definen en la palabra como necedades. Entonces aquí viene algo bien importante para nosotros como iglesia. ¿Yo qué sacrificio le estoy ofreciendo al Señor? ¿El sacrificio de los sabios o de los entendidos o el sacrificio de los necios? Cuando tú vas a la iglesia, ¿te presentas a Dios como un entendido o como un necio? Cuando habla del sacrificio es cómo nos presentamos nosotros delante de Dios. Cómo nosotros hemos sido diligentes en oración, en meditar la palabra, diligentes en nuestro testimonio para llegar y decir, yo me presento delante de ti para honrarte, para seguir avanzando en el camino, para aprender más de tu palabra y seguir haciendo aquellas cosas que el Señor en su perfecta voluntad desea y nos pide a cada uno de nosotros. Pero hay muchos que se acercan a las congregaciones, y lo trato de decir con el mayor respeto posible, como turistas. A ver qué hay, a ver si estuvo buena la música, a ver y esto lo han escuchado o lo hemos escuchado muchas veces, a ver si estuvo bueno el culto, a ver si estuvo buena la prédica, a ver si hoy están haciendo cosas novedosas para que se vuelva atractivo el poder visitar la iglesia. Y cuando se habla de cosas novedosas, son cosas mundanas, son cosas que producen entretenimiento, porque muchos aún no han despertado en que el valor o uno de los valores principales de congregarnos es conocer de la palabra de Dios. Entonces yo te puedo decir, en un culto, en una reunión, puede faltar la música, sí, pueden faltar los cantos, está bien. Mira lo atrevido que somos. Puede faltar el recoger la ofrenda. Está bien. Pero lo que no puede faltar es que la palabra de Dios sea meditada. Que la palabra de Dios sea enseñada. Que la palabra de Dios sea revelada. Eso no puede faltar. Porque si esta falta, entonces nosotros vamos a ser aquellos llamados, como lo dice la palabra, faltos de conocimiento. El falto de conocimiento es el necio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al estar nosotros congregados y reunidos vamos a ofrecer el sacrificio de los necios. Y de nuevo lo que dice Eclesiastés. Y lo duro o lo difícil, según la palabra del necio, es que él no sabe que lo que hace es desagradable delante de Dios. O sea, que el necio hace el mal. Entonces, por dualidad, el entendido hace el bien, a lo que el Padre le llama bueno, y el necio hace aquello a lo que el Padre o la palabra le llama malo. En Levítico capítulo 22-29, hoy traemos un buen número de versículos, pero nos va a dar tiempo para leerlos todos. En Levítico 22-29 dice,
Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Y esto es poderoso. Y cuando ofrecereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Quiere decir que nosotros tenemos que presentarnos al Señor, y voy a ponerlo más en contexto, como cristianos aceptables, como discípulos aceptables, como entendidos de la palabra aceptables, como testimonios aceptables. Y dice, cuando ofrezcas a Dios, cuando tú te ofrezcas en acción de gracias, cuando te congregues, cuando tú trabajes por la obra del Señor, debemos ser ¿qué? Aceptados en aquello que hacemos. Porque no se trata solo de cumplir un requisito. Como muchos, ya fui a la iglesia, ya estuvo, ya fui. Ya entre semana pongo música cristiana, ya estuvo. En mi Facebook publico versículos todos los días, ya estuvo. En mis estados de mis redes sociales pongo mensajes motivadores, así que ya estuvo. Y muchos, a pesar de hacer eso y de mostrar una aparente religiosidad, están ofreciendo el sacrificio de los necios. Así que lo que busco en esta mañana y lo que yo espero poder darme a entender es que nosotros podamos tener esa oportunidad de evaluar nuestro corazón, de evaluar nuestras acciones, de evaluar las cosas que pensamos, las cosas que hacemos, para ver a la luz de la palabra, porque es la única que nos puede servir como filtro o que nos puede servir como juez, para ver a la luz de la palabra si nosotros somos aquellos llamados necios o llamados sabios. Porque nuestra primera reacción es decir, pero no hay problema, yo soy el sabio. Yo llego a la iglesia como sabio, como entendido y todo está muy bien. Y hemos sido programados para reaccionar de esa manera. Entonces, lo que en realidad debe suceder es que nosotros debemos someternos al juicio de la palabra de Dios, someternos al examen de la palabra de Dios, que ésta nos examine, que ésta, como decimos ahí, que nos pase el escáner, que haga un filtro en nosotros para que sea nuestro entendimiento abierto y poder reconocer si somos aquellos llamados necios o aquellos que estamos en el camino de la sabiduría. En Job capítulo 5 y versículo 2 dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Estamos leyendo lo que la palabra de Dios dice. Al necio lo mata la ira. A aquellos que aún están llenos de ira, que tienen acciones de ira, que tienen pensamientos de ira, que la ira todavía produce en ellos, ¿qué te dijera yo? Acciones, pensamientos, que todavía le produce cosas. Estos están en el camino de la necedad. Por eso como cristianos debemos ser aquellos que trabajemos por el fruto del Espíritu. Porque donde el fruto del Espíritu opera, no hay lugar, y mira cómo te lo digo, para el fruto del necio o para el fruto de la carne. Y aquí es donde entonces podemos entender que los que operan en oposición o en dualidad del fruto del Espíritu son los que están dando el fruto de la carne o el fruto de la necedad. Es cierto que al necio lo mata la ira, Job 5:2. Si en nosotros todavía se manifiesta la ira, en los niveles que tú quieras, en las formas que tú quieras, ponle la opinión que tú quieras, pero si la ira aún se hace manifiesta en nosotros, somos necios. Ahora déjame decirte algo, por eso es que la palabra de Dios viene a producir en nosotros una restauración o una renovación para que toda nuestra actitud, para que nuestro carácter pueda ser similar, pueda ser una imagen del carácter de Cristo, para que nosotros seamos aquellos que estamos caminando y avanzando a tener el carácter de Jesucristo. Porque mira, problemas van a haber siempre.
Situaciones difíciles van a haber siempre. Complicaciones también van a haber, así como también cosas buenas, cosas alegres y ese tipo de contrastes que se dan en la vida de cada uno de nosotros. Todo eso siempre lo va a haber. Pero que aquellas cosas difíciles no hagan manifestar en nosotros el que todavía somos hombres necios. Que aquellas cosas complicadas, que aquellos problemas, que aquellas enfermedades no produzcan en nosotros el reconocimiento de ser necios. Ejemplos podemos poner muchos, pero si alguien, por ejemplo, sale a la calle y choca su vehículo, lo primero que todos debemos estar, o nuestra primera reacción debe ser si todos están bien y si no pasó nada. Lo material se repone. Pero hay gente que sale con un enojo y con un odio porque de esa manera ha sido programado y sale a buscar al culpable. Porque mira, a veces la culpa no es de uno, es de la otra persona. Está bien, pero es aquella ira de salir a defender su orgullo, que me paga mi carro y que no sé qué. Pero hay una agresividad en el carácter de muchas personas que la palabra dice que esa agresividad no nos va a llevar a nada. Igual las cosas las podemos resolver con sabiduría o con enojo. Hay un dicho muy popular que todos conocemos que es: a golpe dado no hay quite. Si de todos modos ya te rayaron tu vehículo, si de todos modos saliste a la calle y llueve, si saliste a caminar y cae aquella lluvia y todo se vuelve difícil, o sea, esa situación, ese entorno que estamos en ese momento nosotros viviendo, esa situación ya se dio, pero está en nosotros el reaccionar, el mostrar el carácter, como espirituales o como necios. Y no quiero decir, es que qué fácil decirlo. Es que la palabra de Dios nos lleva a que nuestro espíritu sea el que dirija nuestra vida y no que sea dirigida por lo carnal, por lo natural, por las emociones, por las apariencias. Y por eso es bien importante esta parte que estamos leyendo. Entonces, cuando aún existen enojos, iras, cuando reaccionamos de esa manera, en realidad lo que seguimos mostrando es que aún hay necedad en nuestro corazón. Porque lo que la palabra dice, que a ese, al iracundo, el Padre le llama necio. ¿Sí? El Padre le llama necio a ese, al iracundo. Entonces, si una situación ya se dio, la ira o el enojo está de más. Sino que es aquí donde debemos nosotros surgir como espirituales, surgir como entendidos, de la mano de la sabiduría de Dios para resolver de mejor manera la situación en la que nos encontremos. Me va a decir, pero mire, pastor, es que qué fácil decirlo, pero hacerlo es otra cosa. Sí lo sé, pero es un camino y es un camino que nosotros debemos decidirnos a caminar. Yo sé que posiblemente mañana aún van a haber reacciones de ira o de enojo, pero si como entendidos y a la luz de la palabra de Dios, y por eso es discipulado, porque trabajamos y trabajamos y trabajamos y estamos en ese ejercicio de buscar a Dios y de hacer su perfecta voluntad y que nuestro carácter sea sometido al carácter de Cristo y que nuestro pensamiento sea sometido al pensamiento que la palabra de Dios dice. En efecto vamos a dejar ese camino de necedad para ser llamados entendidos. Amén, espero darme a entender. El Salmo 92, verso 6 dice: el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Lo acabamos de decir cuando leímos Eclesiastés. ¿A quién le falta la sabiduría? Al necio. Lo vamos a poner más fácil. ¿Quién es el que no conoce la palabra de Dios? El necio. Y aquí viene un versículo más adelante donde te lo voy a explicar de mejor manera. ¿Quién es el falto de sabiduría? El falto de entendimiento. El falto de conocimiento. El necio. Y debemos examinar entonces nuestra vida. Y yo soy aquel que tiene conocimiento de la palabra de Dios
que está trabajando en conocer la voluntad de Dios? ¿O soy necio? Y por eso esto debe ser una revelación para nosotros, porque esto nos debe dar dirección, nos debe dar una luz para decir hacia dónde me estoy dirigiendo y hacia dónde debo yo encaminar mis pasos. Amén. Dice Eclesiastés capítulo 7 y versículo 5, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Vamos a entender el valor bíblico cuando dice la reprensión del sabio. Ubica tu pensamiento que el sabio se refiere a la palabra de Dios o se refiere a la Biblia. Mejor es que cuando estudies la palabra, que cuando leas la palabra, esta te confronte. ¿Y por qué produce confrontación? ¿Por qué produce ese redarguir? Porque debe existir una sacudida para que sean abiertos nuestros ojos y podamos reaccionar o podamos ver o entender que el camino que tenemos es aquel que desagrada a Dios, lo que dice Eclesiastés 5. Porque los que ofrecen el sacrificio de los necios no saben que hacen mal. Entonces la palabra de Dios, la sabiduría produce una sacudida en nosotros para que reaccionemos y podamos entender cuáles son las cosas que estamos haciendo mal. Mejor es oír la reprensión del sabio, mejor es oír la reprensión que viene de la boca de Dios. Pero ¿por qué va a ser? ¿Por qué es reprensión? Porque es reprensión para aquellos que estamos en camino de pecado, en camino de maldad. Para esos va a ser reprensión. Pero esta misma palabra, cuando hemos logrado salir de la atadura de este mundo, cuando logramos salir de la tiniebla, cuando logramos apartarnos de la necedad, esta palabra deja de ser una palabra de sacudida o de choque para ser una palabra de edificación y una palabra de la que nos revela el camino y la que nos dice cómo avanzar en ser aquellos llamados hijos de Dios. Pero entonces otra vez, mejor es oír la reprensión del sabio, y mira cómo lo dice el proverbio, que la canción de los necios. El necio es aquel que endulza tu corazón, o como decimos acá en Guatemala, el que te endulza el oído. Vamos a la iglesia, no hombre, ya fuiste, si todos modos Dios te ama, ¿para qué te vas a congregar? Dios te ama. Aparte que lo de la pandemia está muy complicado. Y hay transmisiones en la casa, pero la podés ver después. Mira, pues anda, da tu vuelta y a las 10 de la noche te conectas, el pastor deja grabado el culto y ahí lo ves. Y sucedió que ni a las 10 de la noche ni al otro día lo volviste a ver. El necio es aquel que te está cantando, que te está diciendo, no, así está bien, no, mira, si en la iglesia en realidad Dios sabe que uno quisiera ir a la iglesia, pero que no puede. Dios sabe que yo quisiera ser un buen cristiano, pero no puedo. Pero está bien. Y eso es la canción del necio. El necio que está endulzando y contaminando a aquellos que quieren ser verdaderos, que quieren ser discípulos, que quieren ser disciplinados. Aléjate de los que te están endulzando el oído. Aléjate de aquellos que te hacen barato el evangelio. Aléjate de aquellos que te dicen, no, si mira, yo te voy a explicar de qué se trata la palabra de Dios, y cuando escuchas ni siquiera han tenido comunión ni meditación de la palabra. Pero ¿por qué encuentran a otros a quienes, como dice aquí, cantarles, a quienes endulzarles el oído? ¿Por qué encuentran a quienes hacerlo? Porque sigue habiendo mucha deficiencia o debilidad en el pueblo cristiano en ser entendidos o tener conocimiento de la palabra de Dios. Sigamos. Proverbios 15:5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El consejo del padre es lo mismo que te estoy diciendo en el versículo anterior. El consejo del padre lo encontramos en la palabra. Lo encontramos en la Biblia. Ahí está la instrucción. Ahí está la instrucción para nuestro carácter, para nuestra manera de pensar, para los planes que tenemos, para nuestra vida diaria, cómo dirigirnos y las cosas que debemos hacer. Pero el que menosprecia la Biblia, para que nos pueda dar esa iluminación, esa apertura, esa revelación, que nos pueda dar la instrucción de las cosas que debemos hacer. Si yo menosprecio eso, estoy menospreciando, como dice acá, el consejo del Padre.
¿Y cómo define la Biblia a aquel, lo que estamos leyendo, al que menosprecia el consejo, al que menosprecia la palabra, al que menosprecia la meditación, al que menosprecia tener un tiempo de comunión con Dios por medio de su palabra? ¿Cómo se le llama a este? Necio. Y el necio es el que dice, es que no tengo tiempo de leer la Biblia. Sí, no tienes tiempo, por necio. Es que yo no entiendo la Biblia. Ajá, no la entiendes por necio. Y te lo digo en base a qué. Muchos me dicen a mí, es que fíjate que no entiendo la Biblia. Y le digo, mira, sí, sucede al principio. ¿Cuánto tiempo de lectura le dedicas? Una media hora a la semana. Es muy poco. Por eso no lo entiende. Pero muchos dicen, no, es que la Biblia se complica y ni siquiera toman la Biblia que tienen en su casa. No, es que, o al revés, no, la palabra de Dios es poderosa y la palabra de Dios es no sé qué, y el pensamiento se empieza a ir por un montón de ideas que parecen de los tiempos del Olimpo y parece que se estuviera hablando de Hércules y ya tú sabes de todo esto. Y dice uno, pero eso ¿de dónde lo sacaron? Porque eso no está en la palabra de Dios. Pero la gente tiene por costumbre decir cosas que la Biblia dice que en realidad no están ahí. ¿Por qué? Porque son necios. ¿Y por qué son necios? Porque menosprecian el consejo del Padre. Menosprecian el consejo bíblico. Menosprecian el tener comunión con la palabra de Dios. Y esto viene a entenderse de mejor manera en Proverbios 17 y versículo 16. Mira lo que dice. Esto es poderoso lo que vamos a leer ahorita. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Lo vamos a leer otra vez. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Los elementos que vamos a ver aquí. Precio, la mano, dice, la mano del necio, el precio de la mano del necio y comprar sabiduría. Este versículo te lo voy a decir de una manera muy simple. Así para que no tengamos manera de confundirnos. Y mira cómo te lo explico. ¿De qué sirve que tengas una Biblia en tu casa si no la lees? ¿De qué sirve que sepamos y que conozcamos que la oración nos acerca a Dios y no orar? ¿De qué sirve saber, conforme al escrito bíblico y a la instrucción bíblica, que nuestro carácter debe ser moldeado, pero no lo hacemos? Porque entonces, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio? El necio tiene en su mano algo valioso para adquirir lo que es importante, que es la sabiduría, pero no es entendido y la desprecia, la menosprecia, la hace a un lado. ¿De qué nos sirve el que haya, fíjate, la gente dice, yo soy cristiano de hace años y sirvo al Señor, pero en realidad nos justificamos. Hay cosas que me hacen ser de la tierra. Es que mire que tengo unos amigos que me hacen que yo caiga, tengo unos vecinos que me hacen, y empezamos a poner un montón de justificaciones. Y esas justificaciones lo único que están revelando es que aún la necedad opera en nosotros. Porque no deseamos tener comunión con Dios, porque rechazamos la palabra de Dios. Tú puedes escuchar todos los mensajes y todas las prédicas que quieras. Puedes inclusive leer todo lo que quieres, pero el escuchar la palabra, el leerla, es para que haya un mensaje, para que la voz se manifieste y pueda producir en nosotros ese despertar espiritual, pueda producir en nosotros edificación para ser aquellos que podamos ser llamados el pueblo de Dios, que podamos ser llamados discípulos, que podamos ser llamados hijos, que podamos ser llamados cristianos. Pero entonces, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio? ¿De qué sirve una Biblia, la oración, la intercesión? ¿De qué sirve la oportunidad de meditar la palabra en aquel que se llama necio si no lo va a hacer o si no lo hace?
El necio recuerda la oración solo cuando está en lo que él llama un problema, no en lo que Dios llama un problema. Para nosotros un problema es, y perdona por los ejemplos, pero es lo más común, es la enfermedad. O para nosotros un problema es perder un trabajo. Y en ese momento inmediatamente buscamos a Dios y oramos para que nos sane y nos devuelva el trabajo. Pero el Señor le llama problema a decir, si tú no estás en mis caminos, si tú no buscas mi instrucción, si no sigues mi instrucción, si tú no te sometes a mi palabra, y lo vamos a decir así como que el Padre lo estuviera diciendo, estás en un problema, porque somos hacedores de maldad. Pero el necio, eso no lo entiende como algo en lo que debe trabajar. O sea, para el necio no es un problema estar lejos de Dios. Para el necio no es un problema despreciar la palabra. Para el necio no es un problema no ir a la iglesia. Para el necio no es un problema velar por el crecimiento espiritual. Porque no son las cosas que le importan. ¿Y por qué no le importan? Porque no tiene comunión con la palabra de Dios. Porque sigue viviendo, caminando en base a la programación de este mundo. Pero al entendido, él sabe que debe guardar su corazón, que debe guardar su vida. Él sabe que debe trabajar en aquellas cosas que producen en él un despertar espiritual. Debe trabajar en aquellas cosas que la Biblia define como lo verdadero, como lo eterno y no en lo temporal. Pero el necio es aquel que, no, ahora necesito de algo que según mi comprensión, que según mi paradigma me hace falta, y entonces echo mano de la oración. Estoy pasando por una situación a la que yo le llamo un problema, a la que yo le llamo aflicción, y voy a echar mano de la oración, de la intercesión, hasta de ofrendar, para que sea solucionado lo que yo quiero, como yo quiero, en el tiempo que yo quiero. Y no ser aquellos entendidos o sabios en conocer la perfecta voluntad de Dios. Entonces, ¿de qué nos sirve tener una Biblia si no la vamos a usar para obtener sabiduría, para ser entendidos, para conocer a Dios verdaderamente? ¿De qué nos sirve tener la oración disponible si solo la usamos para nuestros deleites y para nuestras intenciones mundanas? Espero darme a entender. Jeremías 4:22. Mira qué importante lo que vamos a leer aquí. Dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. ¿Cómo empezamos esta enseñanza? Hablando del sacrificio de los necios. En contrapartida o en la dualidad está el sacrificio de los entendidos. Y este verso nos lo dice de una mejor manera. Porque mi pueblo es necio. ¿Por qué es necio? Porque no me conocieron. Si tú y yo no estamos trabajando en conocer verdaderamente quién es el Señor, en conocer la voluntad de Dios, en conocer el carácter de Dios y en conocer la palabra de Dios, ten por seguro que somos necios. Mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Muchos hablan de Dios, muchos mencionan a Dios, te lo dije, inundan las redes sociales de aparentes mensajes de Dios, pero en realidad no le conocen. Y no tienen intención de conocerle. Y estos son necios, según la definición de la palabra. Y son aquellos que ofrecen el sacrificio de los necios y que no saben que en lo que en realidad hacen es el mal, es lo que Dios llama desagradable. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Son sabios para hacer el mal. Tienen sabiduría de la tierra, se adaptaron al pensamiento de este mundo e inmediatamente hacen aquellas cosas que la Biblia define como malas. Pero dice, pero hacer el bien no supieron. ¿Por qué? Porque les faltó conocimiento. ¿Por qué?
porque no fueron honestos al venir delante de Dios y decirle, Señor, yo necesito de ti. Las cosas por mi propia fuerza no son suficientes. Por mi propia fuerza me equivoco, por mi propia fuerza yo tropiezo y me caigo. Pero si yo conozco de la voz, conozco el mensaje de la voz, si yo conozco de Dios, si yo conozco de la palabra de Dios, si yo trabajo en que la instrucción que la palabra dice encuentre lugar en mí para que pueda ser edificado y pueda surgir como espiritual, voy a ser entonces uno que la palabra misma me va a definir como hacedor del bien, de la gracia de Dios, de la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces la palabra? Y es lo que yo quiero que quede grabado en nuestros corazones. Que debemos evaluar nuestra vida, evaluar nuestros pensamientos, evaluar nuestras actitudes, evaluar nuestro carácter, evaluar si tenemos conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que reconozcamos nuestro camino, si es de necedad o es de sabiduría. Miren, aquí nos tenemos que dejar de intenciones o de pensamientos vanos. Es que qué difícil para nosotros reconocer que las cosas no las hacemos bien. Reconocer que no agradamos a Dios. Porque todo el mundo la primera palabra que tiene en su boca es, sí, yo creo en Dios, sí, yo amo a Dios, sí, yo conozco a Dios, sí, yo te puedo recetar 2 versículos. Pero en realidad sigue habiendo un camino de necedad. Tú y yo debemos reconocer a la luz de la palabra si lo que hoy estamos haciendo, si lo que hoy estamos viviendo nos define ante Dios o ante la luz de la palabra del Señor, si nos define como necios o como sabios, o aquellos en camino de la sabiduría. Y por eso es importante que venga ese trabajo interno en cada uno de nosotros, de escudriñar nuestra vida, escudriñar nuestros pensamientos, escudriñar nuestras intenciones, para ver si somos necios o estamos en el camino de la sabiduría. La misma palabra nos está revelando quién es el necio para que podamos descubrirlo y entonces poder decidir cada uno en lo individual el seguir la voz, el avanzar hacia el mensaje de la voz y hacia las cosas que a Dios agradan, o mantenernos en lo necio. Para eso tenemos un libre albedrío. Pero mira, cuando la palabra te habla, cuando la palabra y el mensaje llega a tu vida, decide, y decide el bien, no decidas el mal. Decide lo eterno y no sobre lo terrenal. Decide sobre las cosas de los cielos y no sobre las cosas de esta vida que son temporales y pasajeras. Decide en lo que es la vida eterna y no en las cosas que este mundo quiere tenernos atrapados, quiere tenernos amarrados, sino que decide sobre aquellas cosas que son verdaderas, las que salen de la boca de Dios, las que en su palabra están para nosotros, las que nos van a hablar, las que nos van a enseñar, el mensaje que la voz nos va a dar acá. Así que es importante que podamos hacer todos los días o constantemente, para ponerte una medida más fácil, que constantemente hagamos ese ejercicio de evaluar nuestra vida, de evaluar nuestro corazón, para ver si hay en nosotros aún camino de necedad y camino de maldad, y tener la oportunidad de cambiar el rumbo hacia lo eterno, hacia hacer la perfecta voluntad de Dios. Amén. Si alguien ha sentido en su corazón el deseo de reconciliar al Señor, el deseo de reconocer al Señor como Salvador, vamos a orar en este momento para que el Espíritu pueda venir a nosotros y producir ese despertar espiritual, para que nos acerquemos a la casa de Dios, nos acerquemos al Señor para escuchar lo que Él tiene que decirnos y ser aquellos que podamos ofrecer el sacrificio de los sabios y no el de los necios. Acompáñame a orar, amado Padre Celestial. Gracias porque tú, Señor, siempre revelas el mensaje para nosotros de manera oportuna.
Tú nos hablas cuando es el momento y cuando es el tiempo. Y Señor, te pedimos que escudriñes nuestros corazones para que nos sea revelado a nosotros cuánta necedad aún hay en nosotros. Y que podamos apartarnos de esa necedad de ser estos hacedores de maldad y dirigir nuestros pasos hacia ser aquellos, Señor, que buscan tu agrado, que buscan la sabiduría, que buscan ser verdaderos hijos tuyos. Señor, yo intercedo en este momento por aquellos que desean reconciliar, porque están reconsiderando que el camino que llevaban no es el que a ti te agrada y han decidido ahora caminar, Señor, en la búsqueda de la sabiduría y de tu perfecta voluntad. Y también te pido por aquellos que aún no te han reconocido como Dios, que sus ojos sean abiertos, que su entendimiento sea abierto, para que puedan, Señor, encontrarte a ti como el camino, la verdad y la vida, y dejar de operar, Señor, en la inmundicia de este mundo, en el engaño y las tinieblas de este mundo. Que tu Espíritu Santo pueda producir alumbramiento de ojos, que tu Espíritu Santo pueda producir, Señor, el que reconozcamos el camino y que nos dirijamos hacia ti, Padre. Señor, te pedimos por nuestra nación, te pedimos por la salud y la sanidad de nuestra tierra, Señor. Que venga la sabiduría sobre todos aquellos que aún no se cuidan, que aún no se guardan, por todos aquellos que siguen negando la situación pandémica que vivimos. Pon sabiduría en ellos para que se cuiden, para que nos cuidemos entre todos, Señor, y que nos acerquemos más a ti, Padre Santo. Que te reconozcamos y que caminemos hacia ti, Señor, para que pueda producirse la sanidad en nuestra tierra, Señor. Haznos entendidos, Padre. Y gracias, Señor, por el privilegio de buscarte, de clamar y de encontrar en tu palabra, Señor, vida, Señor. De encontrar en tu palabra el camino, Señor. Encontrarte a ti, amado Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Si alguien tiene necesidad de oración, escríbanos al inbox. Es un privilegio para nosotros acompañarles y estar con ustedes orando y poder llevar las cargas unos con los otros. Hemos aprendido lo importante del valor de la intercesión, así que no te sientas solo, aún de manera virtual escríbenos y con mucho gusto nosotros estaremos acompañándote en oración. Amén. También te pedimos que nos ayudes a divulgar este mensaje de la palabra de Dios. Que comparta nuestras redes sociales, que le des like a nuestras redes sociales para que el mensaje se pueda divulgar y pueda llegar a más personas. Y como dice la palabra, que aquellos que deben de ser salvos sean añadidos al pueblo de Dios, a la casa de Dios. Amén. Somos Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia acá en Mazatenango. Por el momento estamos transmitiendo virtualmente, pero ya vendrán los días, posiblemente el otro mes, vamos a intentar tener nuestras reuniones presenciales para que todo mundo tome sus precauciones, para que nos preparemos y podamos reunirnos de nuevo para celebrar juntos el nombre de nuestro buen Dios. Así que te deseo una semana llena de bendición, una semana llena de éxito y que la palabra de Dios permanezca en nosotros dirigiendo nuestro pensamiento, nuestro carácter y nuestros pasos hacia Dios. Te amamos, Dios te bendiga.